Bienvenido a Presencia de Dios. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, la palabra de Dios. En el poder restaurador de su presencia y en la salvación que tenemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna. Predicar la palabra de Dios y dar a conocer el poder restaurador de su presencia. Y en unidad, cumplir con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Presencia de Dios, siempre en mí. Sacrificio hasta tu vida entregar. ¿Quién podría amarme con tanto amor y pasión? ¿Quién podría amarme
A pesar de mis errores, ¿quién podrá amarme así? ¿Quién podrá amarme así? Me amaste, moriste por mí. Me diste tu presencia para llenar mi ser. Me diste tu palabra para vivir en libertad. Te doy mi corazón, me postro ante ti, Jesús. ¿Quién podrá amarme así? Me amaste, moriste por mí. Me amaste, moriste por mí. Vivo agradecido por tanto amor que no merecía. Me salvaste, Señor. Vivo agradecido por tanto amor que no imaginaba. Me salvaste, Señor. Me amaste, moriste por mí. Me amaste, moriste por mí. Oh, me amaste, moriste por mí. 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 ¿Quién podría amarme con tanto amor y pasión? Bienvenidos a todos los que están en este auditorium, como también a todos aquellos que nos ven a través de este medio. Estamos terminando ya esta serie que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Esta serie Interrogantes de vida o muerte. Todos nosotros tenemos preguntas y nos hemos hecho varias preguntas a veces. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto ocurriera? Bueno, tal vez pensamos que a veces nuestras preguntas son pequeñas, pero al Señor le inquieta, al Señor le agrada que le hagamos preguntas también. A Él le interesa saber lo que también nos inquieta y Él quiere escucharlas. Y hoy vamos a tener una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Esta es una pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo y tal vez te la has hecho. Y también los teólogos se han hecho esa pregunta. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Esta es una pregunta, esta es una interrogante de vida o muerte. Antes de contestar esta pregunta, vamos a definir bien, vamos a definir el término cristiano. ¿Quién es un cristiano? ¿Será que el cristiano es aquel que ha crecido en una familia cristiana? ¿Será que también el cristiano es aquel que hizo una oración, verdad? Viniendo a los pies del Señor. ¿Será que un cristiano es aquel que solo haya dicho una sola oración? Bueno, todo esto son experiencias cristianas que hemos tenido, acercarnos a Dios. Pero yo quisiera hacer un énfasis en este término cristiano. ¿Qué es un cristiano?
Y vamos a ver un poquito al fondo y lo vamos a ver a través de la Biblia, lo vamos a ver a través de las Escrituras. Pero quiero definir primeramente qué es un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y que ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y por lo tanto, también ha sido depositado en Él el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es la definición de cristiano. Es una persona que ha decidido, ha tomado la decisión de recibir por fe, creyendo firmemente que Jesucristo es su Salvador, y ha confiado totalmente en Él, creyendo que en Él pues tiene la salvación y también tiene el perdón de pecados. Entonces, esto es un cristiano. Lo que yo les decía anteriormente de la oración y de lo otro y de pasar al frente, a veces esos son experiencias cristianas que sí nos acercan al Señor. Pero en sí, un cristiano es aquella persona que ha recibido por fe en su corazón a Jesucristo. En Efesios 2, del 8 al 9, y esto es también una invitación para todos, también aquellos que nos están viendo a través de este medio. En Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es un regalo de Dios. Gracia significa algo que no merecíamos, pero Él nos la ha dado. Y gracias al Señor por eso, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso, ¿verdad, amados? Démosle un aplauso al Señor, porque Él en su infinita bondad nos ha dado la salvación, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Ya que tenemos ya la definición de cristiano, y también sabemos que quien da la salvación es nuestro amado Dios a través de Jesucristo, entonces vamos a poder empezar a contestar esta pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Y ahorita vamos a empezar a tratar de entender esto a través de la Biblia, desde la soberanía de Dios para los hombres, desde la soberanía de Dios para mi vida. Así que la mejor manera de responder esta pregunta es a través de la Biblia. Y quiero empezar con el primer punto, y es que un cristiano es una nueva criatura. Repita conmigo: el cristiano es una nueva criatura. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios 5:17. Y dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, lo dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, podemos decir que un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona. Eso no es ser cristiano. Un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona, no. Un cristiano es una criatura completamente nueva. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nacimos de nuevo. Somos una criatura completamente nueva. Para que un cristiano pierda la salvación, entonces, la creación tendría que ser destruida. Esta creación de esa nueva criatura. Vamos al siguiente punto. Un cristiano es redimido. Se refiere a una compra que ha sido hecha. O sea que un cristiano es aquel redimido. Y redimido significa alguien que ha hecho una compra con anticipación. Y en 1 Pedro
1, 18 al 19 nos dice la palabra. Esto, miren, nos va ampliando para contestar esta pregunta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con Cristo en la cruz del Calvario, pero Él murió ahí y resucitó y está a la diestra de Dios Padre y también está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Está aquí conmigo. Diga conmigo, está conmigo. Amén. Es un precio que ha sido pagado. Un cristiano es redimido. Entonces, para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que revocar su compra por el pago que hizo en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa. Tendríamos que revocar esa compra para que un cristiano pierda la salvación. Un cristiano también es justificado. Diga conmigo, justificado. ¿De dónde viene esta palabra justificado? Viene de justificar, que significa declarar justo. Es más, el Señor Jesús lo declara a usted y me declara a mí justo. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos declara justos. Él nos declara justos. Y vamos a Romanos 5:1. En Romanos 5:1 nos amplía esto y dice: justificados. Justificados. Los hemos declarado justos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano que recibe a Jesucristo es justificado, es decir, es declarado justo. Y entonces, él por la fe, ¿verdad? Porque él creyó. Por eso definimos bien ese término cristiano. Porque entonces nosotros cuando recibimos a Jesucristo, en ese momento somos justificados. Somos declarados justos. Entonces, para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en esta palabra y cancelar el decreto previamente. Es decir, los absueltos de culpa tendrían que volver a ser nuevamente declarados culpables. Dios tendría que revertir la sentencia declarada en ese tribunal divino. Entonces, eso no puede ser posible. A un cristiano, otro punto más, a un cristiano también se le promete la vida eterna. Miren qué bendición. Todo esto el Señor nos lo da cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. ¡Qué bendición! A un cristiano se le promete la vida eterna. ¿Cuántos no se saben este verso? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Qué hermoso eso. Cuando usted logra a determinar por qué soy cristiano, por qué me he llamado y por qué me sigo llamando cristiano. Entonces, para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser definida nuevamente. Cambiar. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, así será. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y así lo va a hacer. ¿Cómo entonces puede Dios romper esta promesa
quitándole la vida eterna a todos sus hijos? No es posible. Un cristiano también es marcado por Dios y sellado por el Espíritu Santo. Tenemos la marca, nosotros andamos marcados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que cuando usted vaya en un lugar difícil o esté pasando por una prueba difícil o esté en un callejón en donde la situación está dura, diga firmemente y confiese en el Señor: yo tengo al Espíritu Santo de Dios como marca en mi vida y sé que el Señor me va a ayudar, sé que Él estará conmigo, no me dejará, Él me ayudará a salir de este callejón sin salida, pero estaré firme, confiado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, a un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 1, del 13 al 14 dice la palabra esto: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido entonces sellados, fuisteis sellados. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando vino el evangelio a nuestra vida, el evangelio de salvación, esto es algo maravilloso, hermanos. Muchos despreciamos o menospreciamos la salvación y la tenemos que tener como un tesoro en nuestra vida. Entonces, en el momento en que recibimos a Jesucristo por fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado con el Espíritu Santo de Dios. El final de esto es que demos gloria a Dios siempre, con nuestra alabanza, con nuestra actitud, con nuestra obediencia al Señor. Para que un cristiano entonces pierda la salvación, tendría que borrar esa marca, retirar al Espíritu Santo de Dios, cancelar ese depósito que Dios ha hecho, romper esa promesa de esa vida allá con Él, revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza, y eso no puede ser. A un cristiano también, a aquel que acepta a Jesucristo, y por eso estamos viendo todas estas bendiciones, a aquel cristiano se le garantiza la glorificación. ¿Qué significa eso? Bueno, leamos aquí en Romanos 8:30 y dice, qué hermosa palabra esta, y dice Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Diga conmigo: he sido justificado. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, este es un proceso de crecimiento y también de recibir esa palabra para nuestra vida, desaprender algunas cosas y aprender otras cosas. Según Romanos 8:30, la glorificación viene con la justificación. Entonces, ¿por qué es tan importante la justificación? Porque sin la justificación no viene la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado para estar con el Señor en el cielo. El Señor va a transformar. No sé qué va a hacer el Señor, pero eso sí sé decirles que la Biblia dice que los muertos resucitarán primero. Si el Señor pues nos ha llevado a su presencia y en el momento que Él venga por su iglesia, ya no estemos vivos, seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Ahí seremos glorificados. El cuerpo nuestro será glorificado, transformado. No sé cómo, pero Él lo hará. Pero vieron
que qué tan importante es la justificación. ¿Y de dónde viene la justificación? Es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón por fe. Ahora, aquí viene la gran pregunta que todos nos hacíamos a un principio. ¿Pero qué pasa con una persona que vive embriagado en sus pecados, en sus deleites, y pues viene un día a la iglesia, el otro día se va a pecar, a hacer todo lo que nuestro Dios no quiere, pero él lo sigue haciendo, y un día dice él, pero yo un día acepté a Jesús? ¿Qué pasa con esta persona? Bueno, la Biblia nos dice claramente lo que ya hemos recibido. La salvación la recibimos por gracia. Y al creer en Jesucristo por medio de la fe de parte de Dios, está asegurada nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es para darle un fuerte aplauso al Señor. De parte de Él está asegurada nuestra salvación. De parte de esa gloriosa bondad del Señor está asegurada nuestra salvación. Porque Él no nos va a mentir. Él así lo dijo y lo va a cumplir. Pero cuidar esa perla preciosa de la salvación, del Evangelio, es nuestra mayor misión aquí en la tierra. Dice la palabra en Mateo 24:13: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por alguna razón el Señor está diciendo aquí, perseveremos. ¿Qué significa perseverar? Es un esfuerzo continuo necesario para lograr el objetivo de ser salvos. Es todos los días. Es importante no rendirnos. Van a venir circunstancias, han venido circunstancias, han venido tentaciones, pero nosotros tenemos que tener ese esfuerzo continuo hasta que ya no estemos tal vez aquí en esta tierra y que el Señor pues nos lleve a su presencia. Pero hasta ese momento tenemos que ser perseverantes. Entonces este será salvo. De parte de Dios, de parte de esa bondad maravillosa de Dios, tenemos asegurada la salvación. Pero de nuestro lado es importante no rendirnos, mantenerse con la actitud correcta de buscar a Dios. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y lo dijo Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habíais obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión dice, cuiden su salvación. Cuiden su salvación con temor y temblor. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿por qué tendríamos que cuidar algo que no se pierde? Pablo le dijo a los filipenses que cuidarán su salvación con temor y temblor. Sigamos más adelante lo que dice Hebreos 5:9 y dice, y me gusta esta palabra porque miren, nos va ampliando la visión. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor. ¿Quién es el autor de eterna salvación? Cristo. Y dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que si no obedecemos, no hay salvación. Si no obedecemos, no hay salvación. Y alguien me puede decir, es que pastor dice ahí que la salvación es sin obras. No, es que este es el medio que nosotros vamos a llegar a salvarnos. Es por gracia, porque Dios así lo quiso. No hay que hacer nada por eso. Pero cuando ya recibimos la salvación, tenemos que dar testimonio de ser esas nuevas criaturas. Entonces tenemos que obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra.
Entonces, el obedecer es consecuencia de haber recibido a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 6 del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, aquellos que aceptaron a Jesucristo pero se fueron, y asimismo gustaron de las buenas obras de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo estaba leyendo esta porción de la palabra y algunas cosas no entendí, y entonces me fui a buscar otra versión. En Hebreos 6 del 4 al 6 de la versión Nueva Traducción Viviente nos explica un poquito más y dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Esta porción de la palabra nos viene a explicar claramente que aquella persona que dice: yo he recibido a Jesucristo, pero solamente fue de diente al labio, dice ese dicho, ¿verdad? Que solamente fue por decirlo, nunca lo sintió en el corazón, y por lo tanto él se va y regresa y vuelve a crucificar a Jesucristo nuevamente para su sabor y antojo, como él quiere vivir, no como Dios manda. O sea que ¿fue cristiano? No, nunca fue cristiano. Y no es que Dios le haya quitado la salvación. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que profesaron la fe y ahora ya no profesan esa fe? Y mire lo que dice en 1 Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes? Estas personas que dijeron: yo acepto a Jesús, pero no lo dijeron solamente por compromiso, tal vez, o tal vez por emoción, pero eso no llegó a su corazón. No aceptaron al Señor Jesús con fe verdadera en su corazón. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea que los que no están con nosotros, ¿qué ha pasado? No eran de Cristo, no eran de nosotros, no habían aceptado a Jesucristo. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no hay cristianos descarriados. Hay personas que nunca aceptaron a Jesucristo. Hay personas que no recibieron a Jesucristo en su corazón. Qué tremendo esto. Y esto viene a evaluarnos. En Mateo 7, 21, 23, muchos van a decir: Señor, Señor, pero yo en tu nombre, Señor, yo en tu nombre hice milagros, yo, Señor, en tu nombre profeticé. En Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. En otras palabras, dirá el Señor: ustedes nunca fueron míos. Profetizaban, hacían milagros, pero nunca fueron míos. Un verdadero cristiano entonces no se puede perder. Un verdadero cristiano vive en la justicia de Cristo nuestro Señor, y esa justicia está puesta en nuestro corazón, está puesta en nuestra cuenta. ¿Cómo estamos representando a nuestro Dios, a nuestro papá aquí en la tierra? ¿Será que somos verdaderamente cristianos transformados en nueva criatura, en esa nueva criatura que Dios quiere? ¿Somos perdonados, justificados? Quiero decirles algo: que el que conoce a Dios, que el que conoció a Dios a través de Jesucristo, quiero decirle que nunca lo dejará. Nunca. A pesar de los problemas, dificultades. ¿Quién dijo que al ser cristianos íbamos a ser exentos de todo eso? No, dice la palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Aquí está la fe que nuevamente Dios quiere que saquemos de nuestro interior, la fe en Él. Confiemos en Él, pero confiad: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, amados, inclina ahí su rostro y dígale a papá: Señor, gracias por tu salvación. Entendemos que de tu parte tenemos, Señor, esa confianza de que estaremos contigo, seremos salvos. Oh, amado Señor, seremos salvos por ti. Oh, sí, Señor, seremos salvos por ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser esas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ayúdame a ser alguien nuevo. Oh, Señor Jesús, ayúdame, Señor. Sé que he sido redimido, he sido comprado con tu sangre preciosa, y valoro eso. Valoro ese esfuerzo, valoro ese sacrificio en la cruz. Oh, sí, amado Señor. He sido declarado justo, aunque con mis errores, mis imperfecciones, Señor. Pero cuando tú vienes a vivir a mi corazón, me declaras justo. Y es en ese momento en donde puedo llegar al Padre y ser amado como ese hijo. Gracias, Señor Jesús, por ser justificado. También gracias, Señor, por la vida eterna. Alguien le puede decir aquí: gracias, Señor, por esa promesa de la vida eterna. Te digo a ti que nos estás viendo en este momento, hay una promesa de salvación para ti. Y hoy te invitamos a que juntos hagamos esta oración en donde Jesús mismo te invita a que seas tú un hijo y tú una hija, y que tengas un Padre eterno, maravilloso, todopoderoso, que puede ayudarte. Padre, gracias por estar aquí. Gracias por hablarnos de esta manera. Nuevamente recibimos con fe esa promesa tuya en nuestro corazón, y que depende de mí cuidar esa joya hermosa,
este tesoro hermoso que es la salvación. Depende de mí, Señor Jesús, de cuidarla, porque tu palabra dice también, oh Dios, que tú, Señor, a los que predestinó también a estos llamó, y a los que llamó también a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Yo quiero, Señor, estar un día contigo allá en el cielo. Solo tienes que repetir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo firmemente, con fe, que solo tú eres mi Señor y mi Salvador. Inscribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Y sé, Señor, que yo estaré contigo por la eternidad. La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. ¿Cómo están? Bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Hoy continuamos hablando sobre la serie Interrogantes de vida o muerte. Bienvenidos a todos los que están viendo este video. Sabemos que ha sido de mucha bendición esta serie para todos los que han visto estos videos, Yanni. Así como para nosotros, Sammy, creo que siempre nos recuerda lo que tenemos que hacer, qué salida podemos tomar cuando tenemos esas preguntas, esas interrogantes de vida o muerte. Y hoy hablaremos de algo tan importante para toda persona. Sí, el tema es: ¿qué hago si siento que no puedo perdonar a alguien? ¡Wow! ¿Qué hago si siento que no puedo perdonar a alguien? Realmente, Sammy, este tema es bastante trascendental en la vida de un cristiano, pero también en la vida de toda persona, diría yo. Así es, Yanni. Muchas veces nos resulta difícil perdonar porque no hemos comprendido a profundidad el valor del perdón. Gracias al perdón de Dios a nuestras vidas y el ejemplo de Jesucristo, entendemos que perdonar no es una mera acción o decisión, es una actitud del corazón. Una actitud del corazón. Y es que nosotros somos libres como personas, Sammy, de poder odiar, de poder amar, de poder aceptar, de poder rechazar y por supuesto de también no perdonar o sí perdonar. Así es, Yanni. Entonces esto resulta justamente el experimentar el perdón y el amor de Dios en nuestros corazones. Es que es tan importante, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué sabio este proverbio. Aquí viene otra pregunta: ¿cómo nos perdona Dios entonces? En Colosenses 2, del 12 al 15 dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, a quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Wow, es decir que
tenemos entonces, Sammy, la grande bendición, la grande oportunidad de decir que hemos sido perdonados. Entonces, ¿por qué yo no voy a perdonar? Pero el tema de hoy es, ¿qué hago si siento que no puedo perdonar a alguien más? Entonces, una de las primeras respuestas sería tener presente que yo he sido perdonado y que hoy tengo la bendición de poder perdonar, porque Cristo Jesús me ha hecho libre de todo pecado. Si decimos, Yanni, que Jesús es nuestro Señor, se debe notar. Sí. Es decir, tenemos que dar testimonio. Dar frutos. Debe ser evidente de haber perdonado a esta persona, porque Jesús nos perdonó a nosotros. Es decir, Sammy, que entonces la palabra de Dios nos demanda que sí o sí debemos perdonar. Esto no es algo negociable. Alguien nos decía, esto no es algo que yo siento que ahora sí siento que debo perdonar. No, esta es una actitud del corazón, porque tenemos presente que Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Alguien podría decir, pero es que yo no soy malo, yo no he hecho nada malo, pero debemos recordar que desde el principio de la creación nacimos en una naturaleza caída, quebrada, a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y hoy tenemos la bendición de poder entonces ser perdonados, y esto nos lleva a tener que perdonar de corazón, no por obligación. En Romanos 6:23, Yanni, dice la palabra así: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Veamos aquí, lo que merecíamos era la muerte, ¿verdad? Ante Dios éramos culpables, tú y yo. Culpables de errar en el blanco, culpables de ofenderlo una y otra vez a Él, culpables de hacer nuestra propia voluntad y no la de Él. Y debido a que éramos culpables, lo que merecíamos entonces era, Yanni, la muerte. Yanni, aquí surge una pregunta: ¿qué nos dio Dios por medio de su perdón? La vida. La vida, entonces, la vida eterna, algo que no se va a acabar. Y esto anula el acta donde se declara que somos culpables. Mira qué interesante. Qué amor tan grande de Jesús. Grande amor, ahora, ¿verdad? yo me hago esta pregunta, ¿verdad? Ya no es qué hago si siento que no puedo perdonar, sino ¿cómo hago para tener ese amor en mi corazón para aquel que me ofendió, para aquel que resulta ser que ahora soy su enemigo? ¿Verdad? Tal vez yo no quería ser enemigo, pero por alguna razón soy enemigo de esta persona. ¿Qué hago? Imagínate, surge esta pregunta. Y yo creo que aquí entonces podemos nosotros pensar y recibir el perdón de Jesús, y creo que eso nos va a traer a nosotros también amor, Sammy. Aún para aquellos que nos han ofendido, vamos a poder perdonar porque hemos entendido que no vale la pena, ¿verdad? Tener en nuestro corazón odio, rencor, resentimiento. Nos perderíamos entonces, Sammy, de esa vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece. Así que vale la pena pedirle al Señor: dame amor, Señor, para esta persona. Creo que ninguno de nosotros lo pedimos, Sammy. Sin embargo, podemos perdonar, y cuando perdonamos va a surgir algo en nuestro corazón, porque va a ser el amor de Jesús que va a actuar a través de nuestro corazón. Yo creo, Yanni, que tenemos que regresar al punto. Es una actitud del corazón. Es una actitud de mi corazón. Yo lo quiero hacer. El mismo Dios quiso hacerlo en su perfecta voluntad, el perdonarnos. Entonces, ¿qué mueve a Dios para perdonarnos? Y para poder contestar esta pregunta, debemos ir a Efesios 2, del 4 al 10. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados.
por gracia ustedes han sido salvos. Mira qué bendiciones. Yo quisiera agregar, hablando esto de que por su gran misericordia y por su gran amor, Él nos perdonó. Yo creo, Sammy, que también lo que podemos hacer cuando sentimos que no podemos perdonar a alguien, pues es bendecirlo, demostrarle ese aprecio, que a veces puede ser que no sientas en tu corazón, pero va a fluir, Sammy, va a fluir el perdón en medio de esta actitud, porque Jesús eso fue lo que hizo. Él lo hizo por amor. Nosotros por naturaleza posiblemente no lo sentimos. Y la manera como nos vamos a dar cuenta que hemos perdonado es cuando somos capaces de bendecir, de ayudar, de orar. La misma palabra nos manda que oremos por aquellos que nos maldicen, ¿verdad? Que no olvidemos tener en nuestras oraciones a estas personas. Entonces, Sammy, debemos imitar la actitud de Cristo. Su corazón, y porque Él es rico en misericordia, pedirle al Señor que nos traiga esa misericordia, ¿verdad? Para nosotros también, y tener misericordia para los demás. Él nos ama porque Él en su esencia misma, Él es amor. En su naturaleza, Él es amor. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Y lo leemos en esta cita en Colosenses 3, 12, 14. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Asimismo, como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer si siento que no puedo perdonar a alguien? Conclusión, ser bondadoso, que el Señor nos revista de amor. Humildad, perdón, bondad. Amabilidad. Amabilidad. Y es que, Sammy, yo me ponía a pensar en este momento. ¿Alguna vez te ha tocado bendecir a alguien que te ha hecho daño, que te pagó mal, que te ofendió? Sí. Y sabes, yo en lo personal alguna vez me ha pasado. Y cuando lo he hecho, no sé por qué, pero después me siento tan feliz, ¿sabes? No es fácil. Al principio no es fácil, porque uno lo piensa y lo piensa y lo piensa. Pero si vamos a obedecer la palabra de Dios, dice que nosotros debemos amar, debemos ser humildes de corazón, bondadosos, misericordiosos, como Cristo lo ha sido con nosotros. Y es donde podemos experimentar realmente paz, fíjate. Podemos experimentar que sí podemos brindar ese perdón a los demás, porque es una cuestión de actitud del corazón. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que hemos sido perdonados primero por Dios a través de Jesús y que Él también demanda de nosotros perdonar a los demás. Y algo importante, Sara, y es que sin perdón no hay futuro. Una vez que comprendamos, así como tú decías, Yanni, cómo Dios nos perdonó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, podemos también aprender de eso y perdonar a los demás. Así es que recordemos también que el perdón nos libera. Sin embargo, cuando ese perdón no se otorga a la otra persona, nos ata, nos detiene, nos estanca. Así que nos conviene perdonar también. Por sanidad de mí mismo. Claro, porque si yo quiero avanzar, quiero ser libre, quiero tener paz, quiero tener gozo, entonces tengo que perdonar. ¿Por qué voy a seguir ahí mismo si sé que eso me hace daño? Si sé que eso me roba la paz. Cuando el Señor nos manda a disfrutar y a gozarnos de todas las bendiciones que Él puede darnos. Así es, amados, que el Señor, si nos ha invitado a perdonar, hay que evidenciarlo. Hay que evidenciarlo y no pensar o decir, ay,
es que esa persona no se merece que yo le dé mi perdón. Es que tal vez no lo decimos, Ami, pero a veces con nuestras actitudes eso es lo que demostramos. Y la palabra dice que nosotros debemos perdonar. Recordemos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, dice. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Wow, esa oración ya Jesús la está dando como algo que ya está hecho. Así como nosotros perdonamos, no está diciendo vamos a perdonar, es decir, esa debe ser nuestra actitud todo el tiempo. Así como nosotros perdonamos. Que el Señor nos ayude, Sammy, a tener realmente esa actitud en nuestro corazón, como lo ha hecho Jesús, como el deseo de Jesús, perdonar a los demás. Así que si hay algo en tu corazón y piensas, ¿qué hago? Si no puedo perdonar a alguien, solo recuerda que Jesús te perdonó primero y que Él quiere bendecirte. Dios quiere invitarte a que juntos le alabemos, aprendamos de su palabra aquí en presencia de Dios. Estamos ubicados en... ¿Dónde, Yani? Casa San Juan 3473, zona 7, ciudad de Guatemala. Estamos muy cerca de la parada de bus. Tenemos suficiente parqueo, así que será de mucha bendición poderte saludar en este lugar todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga y esperamos que este video te ayude a perdonar y que valores lo que Jesús hizo en ti y por ti. Será una bendición verte. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.